Nunca pensé que sería el tipo de madre que espía los secretos de su hijo, pero ahí estaba, temblando en mi pequeño departamento de la colonia Roma Norte a medianoche, viendo esas palabras en el teléfono de mi hijo. El brillo frío de la pantalla se sintió como un cuchillo retorciéndose dentro de mi pecho. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé compartir, y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es María, y tengo 73 años. He vivido en el mismo departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores durante más de 30 años, viendo cómo el barrio cambia a mi alrededor mientras yo permanecía congelada en el tiempo. Las paredes amarillentas huelen débilmente a café viejo y polvo, mezclado con el aroma de las incontables comidas que he cocinado para una familia que dejó de apreciarlas hace mucho tiempo. Cada mañana, mi rutina se veía igual, una sinfonía silenciosa de agotamiento. Arrastraba los pies hasta la cocina con mis pantuflas desgastadas, mis rodillas doliendo con cada paso, solo para encontrar el fregadero lleno de trastes sucios que mi hijo había dejado. A veces había una nota fría sobre la barra, escrita con su letra desordenada, pidiendo dinero. Siempre pidiendo dinero. La vida se sentía pesada, como tragar vidrio molido todos los días. El peso de las expectativas, de ser necesitada pero nunca valorada, presionaba mis hombros como un abrigo hecho de plomo. Me había convertido en un fantasma en mi propia casa, siguiendo los movimientos de la maternidad, sin nada de la alegría que una vez sentí. Esa noche particular de noviembre, el desgarramiento habitual me abrumó más de lo usual. Había sido ignorada todo el día. Mis mensajes quedaron sin respuesta. La invitación a cenar que le había extendido a mi hijo fue cancelada a último minuto con apenas una excusa. La familia por la que una vez construí todo se había vuelto extraños que solo recordaban mi existencia cuando necesitaban algo. Estaba sentada en mi sillón desgastado, la misma tela beige que había sido testigo de tantos momentos familiares a lo largo de los años, cuando noté que el teléfono de mi hijo yacía ahí, olvidado. La pantalla aún estaba encendida. Sé que no debería haber mirado. Sé que estuvo mal, pero algo dentro de mí, alguna necesidad desesperada de entender por qué mi propio hijo se había vuelto tan frío, me hizo inclinarme hacia adelante. Ahí fue cuando lo vi. Un hilo de mensajes de WhatsApp con su novia. El mensaje que lo cambiaría todo era crudo y brutal en su simplicidad. Esta noche se acabó para mamá. Mi corazón dejó de latir por lo que se sintió como una eternidad. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que casi se me cae el teléfono. ¿Qué quería decir? ¿Estaba planeando decirme que me fuera? ¿Iba a quitarme lo poco que me quedaba? Las preguntas me golpearon como olas durante un huracán, cada una más aterradora que la anterior. Los recuerdos me inundaron entonces, lavándome como una marea que no podía controlar. Fotos de cumpleaños para los que había cocinado, donde nadie me agradeció. El olor de su ropa de infancia que había lavado incontables veces, colgándola cuidadosamente en el tendedero afuera de la pequeña ventana de nuestra cocina. El eco de promesas que se sentían como mentiras, seguridades de que importaba cuando las acciones probaron lo contrario. Pensé en mi día de boda, hace 45 años, cuando me casé con Roberto en una pequeña iglesia en la colonia San Rafael. Era tan joven entonces, tan llena de esperanza. Creía que la familia significaba todo, que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Qué ingenua había sido. Qué total, completamente ingenua. Cuando nació Miguel, lo sostuve en mis brazos e hice una promesa. Le susurré a su pequeña oreja que siempre estaría ahí para él, que sacrificaría todo para darle una vida mejor de la que yo tuve. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que esa promesa se convirtió en mi prisión. Di y di hasta que no quedó nada de mí excepto un cascarón vacío, siguiendo los movimientos de vivir. Había llegado a la Ciudad de México desde un pueblo pequeño en Michoacán, cuando tenía 25 años, siguiendo la oportunidad de trabajo de Roberto. Dejé atrás mis sueños de ser maestra, mi grupo cercano de amigas, mis padres ancianos que me necesitaban. Todo lo sacrifiqué por la promesa de un futuro mejor, por la familia que íbamos a construir juntos. Pero los sueños tienen una manera de transformarse en pesadillas cuando no estás prestando atención.
Cuando estás muy ocupada, dando todo lo que tienes para notar que nada está regresando. Cuando estás tan enfocada en ser necesitada que olvidas ser valorada. Trabajé dobles turnos limpiando oficinas en Polanco para pagar la colegiatura de la escuela privada de Miguel. Recuerdo esas noches interminables, tomando el metro a casa a medianoche, mi espalda doliendo de agacharme sobre escritorios y tallar pisos. Llegaba a casa para encontrar a Roberto dormido y la tarea de Miguel esparcida por la mesa de la cocina, esperando que lo ayudara a terminarla. Me quedaba despierta durante sus enfermedades de la infancia, sosteniendo trapos fríos en su frente febril, mientras Roberto se quejaba de necesitar dormir para el trabajo. Me tragué incontables insultos cuando Miguel creció y comenzó a acusarme de ser muy chapada a la antigua, de no entender su generación. Sonreía y asentía, creyendo que el amor significaba aceptar todo sin cuestionamientos. Las solicitudes financieras comenzaron pequeñas, 20 pesos para el lunch, 50 para una excursión escolar, pero crecieron más grandes conforme él creció, y mi capacidad de decir no parecía encogerse con cada año que pasaba. Para cuando estuvo en la universidad, le estaba dando mis últimos ahorros para ayudarlo a salir de deudas. Cada peso una puñalada de esperanza de que esta sería la última vez, que finalmente apreciaría lo que estaba haciendo. «Ma, ¿me puedes mandar dinero otra vez?», se convirtieron en las palabras más comunes que escuchaba de él. El tono era siempre el mismo, goteando derecho, como si mi cuenta de banco existiera únicamente para su beneficio. «Ya lo hice la semana pasada, mi amor», le respondía calladamente, tratando de mantener el agotamiento fuera de mi voz. Siempre había silencio después de eso, una pausa fría que se extendía entre nosotros como un abismo, antes de que colgara o saliera del cuarto. El sonido de la puerta azotándose se convirtió en la banda sonora de nuestra relación. ¡Pum! Otro pedazo de mi corazón rompiéndose. Comencé a dudar de mí misma durante esas largas noches sin sueño. ¿Solo era un cajero automático para ellos ahora? ¿Una tienda de conveniencia que podían visitar cada vez que necesitaban algo? ¿Cuándo mi amor se había vuelto una carga tan grande que mi propia familia apenas podía soportar estar cerca de mí? Estas preguntas me atormentaban más con cada día que pasaba, volviéndose más fuertes en el silencio de mi departamento. El patrón se volvió tan predecible que era casi cómico. Miguel llamaba cuando su tarjeta de crédito estaba al límite, cuando su renta vencía, cuando quería llevar a su novia a algún lugar bonito. ¿Pero mi cumpleaños? Mi cumpleaños llegaba y se iba sin siquiera una llamada telefónica. La mañana de Navidad, despertaba sola mientras él pasaba las fiestas con amigos, alegando estar muy ocupado para visitarme. Cuando me enfermé de neumonía el invierno pasado, pasé 3 días en el Hospital General. 3 días mirando paredes blancas y escuchando el pitido de las máquinas, preguntándome si alguien siquiera notaría que me había ido. Las enfermeras seguían preguntando sobre mi familia, sobre visitantes viniendo a verme. Puse excusas. Les dije que mi hijo estaba viajando por trabajo, que mi esposo no podía conseguir tiempo libre. La verdad era demasiado humillante para admitir. Miguel no se preocupó por mí ni una vez, ni un solo mensaje preguntando cómo me sentía, ni un «que te mejores pronto». Cuando llegué a casa, débil y temblorosa, encontré trastes sucios en el fregadero y una nota preguntando si podía recoger su ropa de la tintorería. El doctor había dicho que tuve suerte de recuperarme a mi edad, que la neumonía era asunto serio para alguien de mi edad, pero para mi familia, aparentemente era indestructible, una fuente infinita de energía y recursos que nunca se secaría. Ahí fue cuando comencé a notar las otras cosas. Las pequeñas crueldades que se habían vuelto tan normales que había dejado de verlas. Cómo hablaban a mi alrededor en las reuniones familiares como si no estuviera ahí. Cómo hacían planes para las fiestas sin consultarme. Luego me informaban los arreglos como si no tuviera opción en el asunto. Cómo pedían prestado mi coche, mi ropa, mis joyas sin preguntar, regresándolas sucias o dañadas con apenas una disculpa. El descubrimiento que cambió todo no fue el mensaje del teléfono, aunque ese fue el golpe final. Fue encontrar un recibo arrugado en el bolsillo de la chamarra de Miguel cuando estaba lavando su ropa. Un recibo de un collar caro, comprado para su novia Sofía en la misma semana que me dijo que no podía permitirse dividir el costo de mis medicamentos para la presión.
250 pesos por una pieza de joyería para una chava con la que había estado saliendo 6 meses. Mientras su madre, que había sacrificado todo por él, estaba racionando pastillas para que le duraran más. El recibo estaba fechado 2 días después de que había alegado estar en la quiebra, 2 días después de que le había dado mis últimos 40 pesos para gasolina. Pero no fue solo el dinero lo que dolió. Fue la mentira. Fue la manera casual en que me engañó. La facilidad con que manipuló mi amor para su propio beneficio. Fue darme cuenta de que me había convertido en nada más que un recurso para ser explotado. Una mujer tan desesperada por la atención de su familia que aceptaría cualquier trato, sin importar cuán degradante fuera. Esa noche, algo dentro de mí finalmente se quebró. No dramáticamente, no con gritos o aventando cosas. Fue más silencioso que eso, más devastador. Estaba haciendo té, mis manos moviéndose a través del ritual familiar, cuando de repente la taza se resbaló de mis dedos temblorosos. El sonido de la porcelana rompiéndose en el piso de la cocina resonó por el departamento como un disparo. Me quedé ahí parada, viendo los pedazos rotos, y vi mi vida esparcida por el linóleo, fragmentos de lo que solía ser, bordes filosos de sueños que habían sido pisoteados demasiadas veces. Me arrodillé para limpiar el tiradero, y ahí fue cuando finalmente llegaron las lágrimas. No las lágrimas dignas de tristeza, sino los sollozos feos, desesperados de una mujer que finalmente había llegado a su límite. Por primera vez en mi vida adulta, un pensamiento rebelde surgió en mi mente. ¿Qué pasaría si dijera que no? ¿Qué pasaría si dejara de sacrificar todo por gente que no lo apreciaba? ¿Qué pasaría si me escogiera a mí misma por una vez, en lugar de siempre escogerlos a ellos? Pero el terror familiar de la soledad me agarró inmediatamente. Si dejaba de ser útil, ¿desaparecerían completamente? ¿Valía la pena el respeto si vendría seguido del silencio? ¿Podría sobrevivir estar verdaderamente sola? ¿O era esta media vida de ser usada mejor que ninguna vida? Pasé esa noche empacando fotografías viejas, restos de tiempos más felices que ahora se sentían como evidencia de mi propia tontería. Fotos de fiestas de cumpleaños donde estaba sonriendo, sin saber que las personas que estaba celebrando un día me tratarían como una inconveniencia. Fotos de graduaciones, bodas, fiestas, todos los momentos importantes que había financiado con mis lágrimas y mis ahorros. Viéndome en el espejo del baño antes de acostarme, vi a una extraña, una mujer mayor curtida por años de amor, abandono y dolor no expresado. Mi cabello se había vuelto completamente gris. Mi cara estaba mapeada con líneas de preocupación y decepción. ¿Cuándo me había vuelto tan invisible en mi propia vida? ¿Cuándo había dejado de importar, incluso para mí misma? A la mañana siguiente, confronté a Miguel sobre el mensaje del teléfono. Había ensayado lo que diría una docena de veces, tratando de encontrar palabras que no sonaran acusatorias, que no lo alejarían más. Pero cuando entró a la cocina, viéndose crudo e irritado, el discurso cuidadoso que había preparado desapareció. Vi tu mensaje anoche, dije calladamente, mi voz apenas más fuerte que un susurro, sobre que se acababa para mamá esta noche. Su reacción no fue lo que esperaba. Sin culpa, sin vergüenza, sin intento de explicación. En su lugar, me miró con ojos fríos y dijo, ¿de qué hablas, ma? Nunca dije eso. Debes haber leído mal algo. El gaslighting fue tan inmediato, tan practicado, que casi le creí. Por un momento, me pregunté si había imaginado todo el asunto, si mi necesidad desesperada de atención me había hecho ver cosas que no estaban ahí. Pero sabía lo que había visto. Esas palabras estaban quemadas en mi memoria. Miguel, sostuve tu teléfono en mis manos. Leí el mensaje a Sofía sobre ¿revisaste mi teléfono? Me interrumpió, su voz alzándose con indignación. Esa es una violación de mi privacidad, ma. Ese no es comportamiento normal. Y de repente yo era la villana en mi propia historia. Yo era la que había hecho algo malo, la que necesitaba disculparse. Fue manipulación magistral, la manera en que convirtió mi dolor en mi culpa, mi descubrimiento de su crueldad en evidencia de mi inestabilidad. Mi esposo Roberto salió de la recámara, despertado por las voces alzadas. Cuando traté de explicar lo que había pasado,
Desestimó mis preocupaciones con un ademán despectivo de la mano. «Te lo estás imaginando, María», dijo, ni siquiera viéndome mientras se servía su café. «Has estado estresada últimamente. Tal vez deberías ver a alguien sobre eso». La traición de Roberto dolió más que las mentiras de Miguel. Este era el hombre que había prometido amarme y cuidarme, que había estado a mi lado en una iglesia de la San Rafael y había jurado ser mi compañero en todo. Ahora estaba desestimando mi dolor como enfermedad mental, alineándose con nuestro hijo contra mí. Mi hija Jennifer, que vivía en Polanco con su esposo banquero de inversiones, evitó la conversación completamente. Cuando le hablé más tarde ese día, tratando de encontrar a alguien en mi familia que escuchara, me cortó antes de que pudiera terminar de explicar. «Ma, no tengo tiempo para drama familiar en este momento», dijo, su voz cortante y profesional incluso cuando hablaba con su propia madre. «Estamos cerrando un negocio grande esta semana. ¿Podemos hablar de esto después?» Después nunca llegó. Nunca llega cuando la gente no quiere escuchar lo que tienes que decir. Me quedé sola con mi dolor, rodeada por una familia que había construido un muro de indiferencia alrededor de ellos mismos, excluyéndome de la vida que había creado para ellos. Pero en esa oscuridad encontré un destello inesperado de luz. La señora Elena Álvarez, mi vecina de enfrente, se pasó esa noche con un recipiente de sopa casera. Era una mujer vivaz de 80 años que se había mudado a la Doctores desde Puebla hacía 50 años. A diferencia de mi familia, siempre me había visto, realmente visto, como una persona digna de respeto y bondad. «Escuché voces antes», dijo gentilmente, acomodándose en mi mesa de la cocina como si perteneciera ahí. «Te ves como si necesitaras una amiga». Me quebré completamente entonces, contándole todo, sobre el mensaje del teléfono, sobre los años de ser tomada por sentada, sobre la soledad que me estaba comiendo viva desde adentro. La señora Álvarez escuchó sin juzgar, sosteniendo mis manos como una línea de vida mientras derramaba décadas de dolor acumulado. «Te veo, María», dijo cuando finalmente me quedé sin palabras. «Mereces mucho mejor que esto. Has pasado tantos años cuidando a todos los demás, pero ¿quién te cuida a ti?» Era una pregunta tan simple, pero me pegó como un golpe físico. ¿Quién me cuidaba a mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguien había preguntado qué necesitaba, qué quería, cómo me sentía? ¿Cuándo me había vuelto tan invisible que incluso yo había olvidado que existía? La señora Álvarez tenía su propia historia de dificultades familiares. Su hijo se había mudado a Guadalajara años atrás y raramente llamaba. Su hija vivía en Cancún y la visitaba tal vez una vez al año. Pero en lugar de volverse amargada, había construido su propia comunidad, su propio sistema de apoyo de vecinos y amigos que escogieron cuidarse unos a otros. «La familia no es solo sangre, mija», me dijo, usando el término de cariño que hizo que mi corazón se calentara por primera vez en meses. «La familia es quien aparece para ti cuando los necesitas. Y ahora mismo, tu familia de sangre no está apareciendo». Esa conversación plantó una semilla en mi mente. Por primera vez en mi vida adulta, comencé a considerar la posibilidad de que tenía opciones, que no tenía que aceptar cualquier trato que mi familia decidiera darme, que tal vez, solo tal vez, merecía algo mejor. Pero el cambio es aterrador cuando has pasado 73 años siendo la misma persona, jugando el mismo papel. La idea de defenderme se sentía imposible, como tratar de nadar contra la corriente en un río rugiente. Cada instinto que tenía me decía que me quedara callada, que aceptara las migajas de afecto que me aventaban, que estuviera agradecida por cualquier atención que me dieran. Me tomó 3 semanas juntar el valor para hacer mi primera resistencia. Miguel había llamado otra vez, por supuesto, pidiendo dinero. Esta vez era para un depósito de seguridad en un nuevo departamento. Él y Sofía habían encontrado un lugar en la Roma, y necesitaba 2,000 pesos para asegurarlo. 2,000 pesos. Más que mi pensión mensual del IMSS. Dinero que no tenía, que me requeriría usar el pequeño fondo de emergencia que había estado construyendo por años. Dinero que me dejaría comiendo arroz y frijoles los próximos 2 meses, racionando todo para llegar a fin de mes. En el pasado, habría encontrado una manera. Habría llamado al banco,
preguntado sobre un préstamo, tal vez vendido algo de mi joyería. Lo habría hecho funcionar porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Sacrifican todo por sus hijos, sin importar el costo para ellas mismas. Pero las palabras de la señora Álvarez seguían haciendo eco en mi mente. ¿Quién te cuida a ti, María? ¿Quién aparece para ti cuando los necesitas? No puedo hacerlo esta vez, mi amor, dije, las palabras sintiéndose extrañas en mi boca. No tengo esa cantidad de dinero disponible ahora mismo. El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. Luego vino la ira, rápida y viciosa. ¿Cómo que no puedes? Ni siquiera es tanto dinero, ma. Sé que tienes ahorros. Esto es importante para mi futuro. Entiendo que es importante, dije, mi voz temblando pero de alguna manera manteniéndose firme. Pero no puedo permitirme darte 2,000 pesos ahora mismo. La manipulación vino después, tan predecible como el amanecer. ¿Cómo estaba siendo egoísta? ¿Cómo estaba saboteando su relación con Sofía? ¿Cómo una buena madre encontraría la manera de ayudar a su hijo? Qué decepcionado estaba de mí. ¿Cómo había pensado que podía contar conmigo cuando importaba? Cada palabra estaba diseñada para hacerme ceder, para correr a mi bolsa y encontrar una manera de darle lo que quería. Y casi lo hice. La culpa era abrumadora, el miedo de que estaba fallando como madre, de que estaba probando que su evaluación de mí era correcta. Pero me mantuve firme. Por primera vez en décadas, dije no y lo dije en serio. Lo siento, Miguel, pero mi respuesta no ha cambiado. Me colgó. El tono de marcar zumbó en mi oído como una acusación, y me quedé ahí sosteniendo el teléfono, preguntándome si acababa de cometer el error más grande de mi vida. ¿Acababa de escoger dinero sobre mi relación con mi hijo? ¿Me estaba volviendo una de esas viejas amargadas que ponen sus propias necesidades antes que las de su familia? Pero conforme pasaron las horas, algo inesperado pasó. En lugar de sentirme peor, me sentí más ligera, como si un peso que había estado cargando por tanto tiempo, que había olvidado que estaba ahí, de repente hubiera sido levantado de mis hombros. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en meses, a pesar de la culpa que seguía tratando de regresar. Al día siguiente, hice algo radical. Tomé el metro a Polanco y me inscribí en una clase de arte en un centro comunitario en La Condesa. Era algo que había querido hacer por 30 años, pero siempre había pospuesto porque había la necesidad de alguien más que tomaba prioridad, el sueño de alguien más que era más importante que el mío. La instructora era una mujer de mi edad llamada Patricia, que tenía cabello plateado y dedos manchados de pintura, y la sonrisa más genuina que había visto en años. La clase estaba llena de gente en sus 60 y 70, todos aprendiendo a pintar por primera vez o regresando a una pasión abandonada. Nunca es demasiado tarde para empezar a crear, nos dijo Patricia ese primer día. El arte no se trata de perfección, se trata de expresión. Se trata de honrar la parte de ti misma que tiene algo que decir. No me había dado cuenta de cuánto tenía que decir hasta que tomé ese primer pincel. Colores se derramaron de mí que ni siquiera sabía que había estado guardando. Azules como la tristeza que había cargado por años. Rojos como la ira que nunca me había permitido sentir. Amarillos como la esperanza que apenas comenzaba a titilar de vuelta a la vida. Esa primera pintura era terrible desde un punto de vista técnico. Las proporciones estaban mal, la perspectiva estaba desviada, los colores chocaban en maneras que no tenían sentido artístico. Pero era mía. Por primera vez en décadas, había creado algo que me pertenecía completamente, algo que existía porque yo quería que existiera, no porque alguien más lo necesitara de mí. Comencé a ir a la clase 2 veces por semana, luego 3. Hice amigas con otras estudiantes, mujeres que tenían sus propias historias de familias que las tomaban por sentadas, esposos que habían dejado de verlas, hijos que solo llamaban cuando necesitaban algo. Formamos nuestro propio grupito de apoyo, conectándonos sobre pinceles y lienzos, y la experiencia compartida de redescubrirnos en la segunda mitad de nuestras vidas. Patricia sugirió que viera a una terapeuta que se especializaba en dinámicas familiares y abuso emocional en clientas mayores. Nunca había pensado en lo que me estaba pasando como abuso, pero mientras me senté en la oficina de la doctora Raquel Martínez ese primer día,
Escuchándola explicar los patrones de explotación financiera y emocional en las familias, me di cuenta de que eso era exactamente lo que era. El abuso no siempre se ve como violencia, María, explicó la doctora Martínez, gentilmente. Puede ser sutil, sistemático, diseñado para hacerte cuestionar tu propio valor. Cuando los miembros de la familia consistentemente priorizan sus necesidades sobre las tuyas, cuando te manipulan emocionalmente para conseguir lo que quieren, cuando te hacen sentir culpable por tener límites, eso es abuso. La palabra se sintió demasiado fuerte al principio. El abuso era lo que les pasaba a otras personas, gente en peores situaciones que la mía. Mi familia no me estaba golpeando o gritándome, solo me estaban tomando por sentada, usando mi amor contra mí, haciéndome sentir invisible en mi propia vida. Pero conforme las sesiones continuaron, el panorama se volvió más claro. Aprendí sobre manipulación emocional, sobre gaslighting, sobre las maneras en que la gente que se supone te ama puede lentamente erosionar tu sentido de ti misma hasta que olvidas que tienes derecho a decir no. Aprendí que el amor no se supone que duela, que el respeto se supone que fluya en ambas direcciones, que ser necesitada no es lo mismo que ser valorada. La doctora Martínez me ayudó a establecer límites, empezando pequeño. Ya no daría dinero sin un acuerdo escrito sobre el reembolso. No dejaría todo para resolver las emergencias de otras personas. Pediría lo que necesitaba en lugar de siempre dar a otros primero. Abrí una nueva cuenta de banco que mi familia no conocía, lentamente moviendo dinero ahí de mi cuenta conjunta con Roberto. No era mucho, pero se sintió como libertad tener algo que me perteneciera completamente. Me reuní con un abogado sobre mis derechos respecto al departamento, sobre protegerme financieramente conforme envejecía. Cada paso se sintió monumental, como aprender a caminar de nuevo. Cada límite que establecí vino con una ola de culpa, una voz en mi cabeza diciéndome que estaba siendo egoísta, que las buenas madres no se ponen a sí mismas primero. Pero seguí de todas maneras, agarrándome a las palabras de la señora Álvarez como una oración. Mereces algo mejor que esto. La reacción de mi familia fue rápida y predecible. Roberto estaba furioso cuando descubrió la nueva cuenta de banco, acusándome de esconder dinero y ser secreta. Miguel me llamó llorando, diciendo que él y Sofía podrían perder su departamento porque lo había abandonado en su momento de necesidad. Jennifer, que de repente había encontrado tiempo para llamar, me regañó sobre la lealtad familiar y qué vergonzoso se estaba volviendo mi crisis de los 60. Pero algo había cambiado en mí. En lugar de desmoronarme bajo su decepción, me encontré enojándome. Realmente, verdaderamente enojada por primera vez en mi vida adulta. ¿Quiénes eran ellos para hablarme de lealtad cuando me habían ignorado por años? ¿Quiénes eran ellos para llamarme egoísta cuando les había dado todo y había recibido tan poco a cambio? No estoy teniendo una crisis de los 60, le dije a Jennifer calmadamente durante uno de sus regaños. Estoy teniendo una vida. Tal vez deberías intentarlo alguna vez. El silencio del otro lado del teléfono fue profundo. Jennifer nunca me había escuchado hablarle de esa manera. Nunca me había escuchado hablarle a nadie de esa manera. Siempre había sido María la que hablaba bajo, la complaciente, la que nunca movía el barco. Esta nueva versión de mí era territorio desconocido para todos nosotros. Pasaron meses. Miguel dejó de llamar a menos que necesitara algo, e incluso entonces, sus peticiones se volvieron menos frecuentes conforme aprendió que ya no era una fuente garantizada de fondos. Roberto continuó su campaña pasivo-agresiva, haciendo comentarios sarcásticos sobre mi egoísmo y mis nuevas amigas, que estaban poniéndome ideas en la cabeza, pero estaba cambiando en maneras que iban más profundo que solo decir no a peticiones financieras. Estaba redescubriendo partes de mí misma que habían estado dormidas por décadas. Comencé a leer otra vez, devorando libros que escogí para mi propio placer, en lugar de tomar lo que alguien más había dejado por ahí. Comencé a tomar caminatas en el bosque de Chapultepec, algo que siempre había querido hacer pero nunca había hecho tiempo. La señora Álvarez y yo nos volvimos amigas genuinas, no solo vecinas. Tomábamos café juntas en las mañanas, compartiendo historias sobre nuestras vidas,
nuestros sueños, nuestras decepciones. Ella me enseñó a jugar dominó, y yo le enseñé algunas de las técnicas de pintura al óleo que había aprendido en clase. Creamos nuestra propia burbujita de respeto y afecto mutuo, prueba de que la familia podía ser escogida tanto como dada. El punto de inflexión llegó 8 meses después de esa noche que vi el mensaje de Miguel en el teléfono. Mi familia decidió organizar lo que llamaron una intervención, reuniéndose en mi departamento un domingo por la tarde para abordar mi comportamiento preocupante. Se sentaron alrededor de mi mesa de la cocina como un tribunal, sus caras serias y desaprobatorias. Roberto habló primero, su voz tomando el tono paternalista que usaba cuando pensaba que estaba siendo irrazonable. María, estamos preocupados por ti. Esto no es como tú, guardando secretos, actuando independientemente. Pensamos que podrías estar experimentando algún tipo de colapso nervioso. Jennifer asintió, su expresión una de preocupación forzada. Ma, has estado diferente últimamente. Distante. Es como si ya no te importara la familia. Miguel, que apenas me había hablado en meses, de repente encontró su voz. Solías ser una persona tan generosa, Ma, una madre tan cariñosa. Ahora es como si solo pensaras en ti misma. La ironía era asombrosa. Esta gente que me había ignorado, usado, tomado por sentada por años, estaba sentada en mi casa diciéndome que yo era el problema, que mi nuevo sentido de autoestima era un problema de salud mental, que mis límites eran evidencia de que no me importaban. Escuché todo sin decir una palabra, sintiéndome extrañamente calmada. Luego me levanté y caminé a mi recámara, regresando con una foto desvanecida de todos nosotros de Navidad hace 5 años. En la foto estaba sonriendo, rodeada por mi familia, viéndome feliz. Pero recordaba ese día claramente ahora, cómo había cocinado por 12 horas, cómo nadie había ayudado con los trastes, cómo Miguel había pedido dinero para un viaje de esquí antes de que sirvieran el postre. Sostuve la foto por un momento, viendo a la mujer que solía ser. Luego, sin ceremonia, la rompí por la mitad. El sonido del papel rompiéndose llenó la cocina como un trueno. Todos me vieron en shock, como si acabara de cometer un acto de violencia en lugar de destrucción de mi propia propiedad. Ya no voy a comprar amor, dije, mi voz firme y clara. Ya no voy a aceptar migajas de atención a cambio de todo lo que tengo para dar. Respétenme o piérdanme. Esas son sus opciones. El cuarto explotó en protestas. Roberto me llamó dramática. Jennifer me acusó de tener una ruptura completa con la realidad. La cara de Miguel se puso pálida, su sonrisa usual reemplazada por algo que se veía casi como miedo. No puedes decir eso en serio, Ma, dijo, su voz más pequeña de lo que la había escuchado en años. Somos familia. Se supone que la familia se ame, le respondí. No que se use, no que se explote, no que se quite hasta que no quede nada. Trataron de discutir conmigo, de voltear mis palabras de vuelta, de hacerme la villana en la historia otra vez. Pero las palabras se quedaron sin fuerza esta vez. Había encontrado mi voz y no iba a dejar que me la quitaran otra vez. Tienen 6 meses para mostrarme que quieren una relación real conmigo, continué. No como un cajero automático o una sirvienta o una niñera, sino como una persona digna de respeto. Si no pueden hacer eso, entonces no tenemos nada más de qué hablar. El ultimátum colgó en el aire como humo. Se fueron poco después, murmurando entre ellos sobre mis demandas irrazonables y mis expectativas imposibles. Pero me sentí más ligera de lo que me había sentido en años, como si finalmente hubiera exhalado después de contener la respiración por décadas. Justo cuando pensé que lo peor había quedado atrás, cuando estaba empezando a creer que tal vez, solo tal vez, podía construir un nuevo tipo de relación con mi familia, Miguel entregó un golpe final. Creó una publicación en redes sociales, un mensaje largo e incoherente sobre cómo su madre había abandonado a su familia en búsqueda de intereses egoístas. Cómo me había vuelto fría y sin corazón, más interesada en mis amigas del arte que en mi propia carne y sangre. Cómo había cortado el apoyo financiero durante su momento de necesidad, forzándolo a él y Sofía a luchar innecesariamente.
La publicación fue compartida por miembros de la familia extendida, vista por vecinos, vista por gente de nuestra iglesia. Mi teléfono empezó a sonar con amigos preocupados preguntando qué estaba pasando, por qué estaba siendo tan cruel con mis hijos, si estaba teniendo algún tipo de colapso nervioso. El asesinato de carácter fue rápido y completo. Pasé de ser vista como una madre devota a ser susurrada como una vieja egoísta que le había dado la espalda a su familia. La humillación fue aplastante, la naturaleza pública de todo haciéndolo peor. Pero lo que más me sorprendió fue mi reacción. En lugar de desmoronarme, en lugar de correr a defenderme o rogar a Miguel que quitara la publicación, simplemente no respondí. La leí una vez, sentí el pinchazo, y luego cerré la app. Había aprendido algo importante en esos meses de terapia y autodescubrimiento. Las opiniones de otras personas sobre mí, incluso cuando dolían, no eran más importantes que mi propio conocimiento de la verdad. Sabía quién era ahora, sabía lo que merecía, sabía que no era la villana en esta historia sin importar cómo trataran de pintarme. El daño era real, pero también lo era mi crecimiento. Había sobrevivido su peor ataque, y aún seguía en pie. Eso se sintió como victoria suficiente. La verdadera transformación comenzó después de esa confrontación final, con la naturaleza verdadera de mi familia finalmente revelada completamente. Dejé de esperar que cambiaran, y comencé a construir la vida que realmente quería, en lugar de la que pensé que se suponía que debía tener. Compré un boleto de autobús a Cuernavaca, donde mi amiga de la infancia Dorothy vivía en una casita pequeña rodeada de bugambilias y silencio. Ella se había divorciado de su esposo 15 años antes después de descubrir sus aventuras, y en lugar de volverse a casar, había escogido vivir sola y amarlo. «Ven a quedarte el tiempo que quieras», me había dicho cuando le hablé, desesperada por alejarme de la ciudad y el peso de la desaprobación de mi familia. Tengo mucho espacio y demasiado silencio para una persona. Esas 2 semanas en Cuernavaca cambiaron mi perspectiva sobre todo. Lejos del ruido y las demandas constantes de la ciudad, redescubrí lo que se sentía despertar sin ansiedad, irme a dormir sin culpa. Pinté paisajes desde el patio trasero de Dorothy, capturando la manera en que la luz de la mañana se filtraba a través de los árboles como esperanza hecha visible. Dorothy y yo platicamos por horas, compartiendo historias sobre los matrimonios que habíamos aguantado, los hijos que habíamos criado, los sueños que habíamos diferido. Ella tenía sus propios cuentos de ser tomada por sentada, de sacrificar todo por gente que apenas se acordaba de agradecerle. Pero ella se había liberado 10 años antes, y ahora vivía exactamente como le placía. «El secreto», me dijo una noche mientras nos sentamos viendo el atardecer, «es recordar que no le debes a nadie tu existencia completa. Puedes amar a la gente sin desaparecer en ellos. Puedes cuidar a la familia sin dejar que te consuman». Cuando regresé a la Doctores, me sentí como una persona diferente. El departamento se veía más pequeño de alguna manera, menos importante. Siempre había pensado en él como mi hogar, pero ahora me daba cuenta de que se había vuelto más como una prisión, un lugar donde desempeñaba el papel de la madre y esposa abnegada, sin nunca cuestionar si eso era quien quería ser. Comencé a hacer cambios inmediatamente. Reacomodé los muebles, poniendo mi caballete y pinturas en la esquina donde solía estar el sillón viejo de Roberto. Colgué mis pinturas en las paredes, reemplazando fotos familiares con imágenes que había creado con mis propias manos. Compré ropa de cama nueva en colores que me gustaban, no los tonos neutrales que Roberto prefería. Más importante, continué mis clases de arte y expandí mi círculo social. Patricia me presentó con otras estudiantes, mujeres que tenían historias y opiniones interesantes y vidas fuera de sus familias. Comenzamos a reunirnos para café después de clase. Luego empezamos a tomar viajes de fin de semana a museos y galerías en el centro. Me reconecté con la señora Álvarez en un nivel más profundo, y ella me presentó con otros vecinos cerca de los que había vivido por años pero nunca realmente conocido. Formamos una red informal de apoyo, cuidándonos durante el mal tiempo, compartiendo comidas cuando alguien estaba enfermo, celebrando pequeñas victorias juntas. Por primera vez en mi vida adulta,
Tenía amistades que no estaban basadas en lo que podía dar o hacer por otras personas. Estas mujeres me querían por quien era, no por lo que podía proveer. Preguntaban sobre mis pinturas, mis pensamientos, mis sueños. Recordaban mi cumpleaños y me traían sopa cuando tenía gripa. Aparecían, regular y confiablemente, sin que se los pidiera. El contraste con mi familia se volvió evidente. Aquí había gente que apenas me conocía tratándome con más consideración y respeto del que mis propios hijos jamás habían tenido. Era simultáneamente desgarrador y liberador, prueba de que me había conformado con mucho menos de lo que merecía por tantos años. 6 meses después de mi ultimátum, ninguno de los miembros de mi familia había hecho esfuerzo alguno para cambiar nuestra relación, sin disculpas por años de tomarme por sentada, sin reconocimiento de que podrían haberme tratado injustamente, sin intentos de verme como una persona en lugar de solo una fuente de recursos. Miguel me había bloqueado en redes sociales después de que me negué a quitar mi nueva foto de perfil, una foto de mí parada enfrente de una de mis pinturas, sonriendo genuinamente por primera vez en años. Roberto se había mudado a la recámara de huéspedes indefinidamente, alegando que mi nueva actitud hacía imposible que durmiera a mi lado. Jennifer llamaba ocasionalmente, pero solo para actualizarme sobre su vida, nunca preguntando sobre la mía. El silencio dolió inicialmente, pero también trajo claridad. Podía ver ahora que nuestras relaciones nunca habían estado basadas en amor genuino o respeto mutuo. Habían sido transaccionales, construidas en mi disposición a dar infinitamente a cambio de su aceptación condicional. Ahora que había dejado de dar todo, no tenían nada más que decirme, pero yo estaba diciendo mucho. Mis pinturas habían mejorado dramáticamente, y Patricia me animó a inscribir un show de arte local para ciudadanos mayores. Estaba nerviosa sobre mostrar mi trabajo públicamente, con miedo de que la gente lo juzgara duramente o lo desestimara como el pasatiempo de una ama de casa aburrida. La noche del show, me paré junto a mis 3 pinturas enviadas, viendo a la gente examinarlas con expresiones serias. La señora Álvarez estaba ahí, por supuesto, junto con Dorothy, que había manejado desde Cuernavaca, y varias de mis compañeras de clase que se habían vuelto amigas genuinas. Una mujer de mi edad se detuvo enfrente de mi pintura más grande, un paisaje de la vista desde el patio de Dorothy con nubes de tormenta rompiéndose para revelar luz solar. La estudió por mucho tiempo antes de llamar a su esposo. «Mira esta, Héctor», dijo. «Mira cómo capturó ese momento cuando el clima cambia, cuando sabes que la tormenta está terminando pero el sol no ha salido completamente todavía. Así es exactamente como se ve la esperanza, ¿verdad?» Sentí lágrimas llenando mis ojos. Esta extraña había visto algo en mi trabajo que no me había dado cuenta ni siquiera que había pintado. Había entendido lo que estaba tratando de decir sin saber nada sobre mi historia o mis luchas. Esa noche, vendí 2 pinturas y recibí información de contacto de una mujer que manejaba una galería pequeña en la Roma. Estaba interesada en presentar artistas mayores locales, y pensó que mi trabajo sería perfecto para un próximo show enfocado en temas de transformación y renovación. Manejando a casa con Dorothy, que se estaba quedando conmigo el fin de semana, sentí un sentido de logro que no tenía nada que ver con la aprobación de alguien más. Había creado algo hermoso y significativo completamente por mi cuenta, y la gente había respondido a ello. Era más que solo una madre, más que solo una esposa, era una artista, una amiga, una persona completa con valor que existía independiente de mis relaciones. «Estoy orgullosa de ti, María», dijo Dorothy mientras nos metíamos a mi barrio. «Te has convertido en la persona que siempre se suponía que fueras». Los meses que siguieron trajeron crecimiento continuo y oportunidades inesperadas. El show de la galería en la Roma fue un éxito, llevando a más invitaciones e incluso un artículo pequeño en un periódico de artes local. Comencé a enseñar clases de pintura informales para otros adultos mayores en mi edificio, compartiendo las técnicas que había aprendido y la alegría que había descubierto. La señora Álvarez se volvió más que solo una amiga. Se volvió como la hermana que nunca tuve. Viajamos juntas a visitar a su hija en Cancún, un viaje que me recordó cómo se veían las relaciones familiares saludables. Su hija la trataba con respeto y afecto, preguntando sus opiniones,
incluyéndola en decisiones, genuinamente disfrutando su compañía. Pero el cambio más profundo fue interno. Despertaba cada mañana sin el nudo familiar de ansiedad en mi estómago. Me iba a dormir cada noche sin revisar todas las maneras en que había fallado en complacer a otras personas ese día. Dejé de automáticamente decir sí a cada petición y comencé a preguntar qué quería antes de considerar lo que otros necesitaban de mí. Mi relación con Roberto permaneció fría y distante, pero ya no me sentía responsable de arreglarla. Él había hecho su elección de priorizar la narrativa de nuestro hijo sobre mis sentimientos, de ver mi transformación como una amenaza en lugar de un cambio positivo. No podía controlar su reacción, pero sí podía controlar mi respuesta a ella. Comencé a dormir mejor, comer mejor, cuidar mi salud en maneras que había descuidado por años. Hice citas con doctores que había estado posponiendo. Actualicé mi testamento para reflejar mis nuevas prioridades. Incluso consideré qué podría querer hacer con el departamento si Roberto y yo eventualmente nos divorciáramos. La idea del divorcio, que me habría aterrorizado un año antes, ahora se sentía como una posibilidad en lugar de una catástrofe. Me había probado a mí misma que podía sobrevivir sola, que podía construir relaciones significativas fuera del matrimonio, que mi valor no dependía de ser la esposa o madre de alguien. Un año después de esa noche que vi el mensaje de Miguel en el teléfono, estaba sentada junto a mi ventana viendo el atardecer pintar el skyline de la ciudad en tonos dorados y rosas. Tenía una copa de vino en la mano, algo que raramente me permitía en los viejos días porque parecía frívolo, desperdicio. La mujer que había sido 12 meses antes no habría reconocido a la persona en que me había convertido. Esa María había estado tan enfocada en ser necesitada que había olvidado ser valorada. Había tenido tanto miedo de estar sola que había aceptado estar solitaria rodeada de gente que alegaba amarme. Esta nueva María entendía que la soledad y la lonelinez no eran la misma cosa. Estaba sola a menudo ahora, pero raramente estaba solitaria. Había construido una comunidad de gente que escogía conocerme, que quería pasar tiempo conmigo no porque necesitaban algo de mí, sino porque disfrutaban mi compañía. Mi arte también había evolucionado, volviéndose más confiado, más expresivo. Estaba trabajando en una serie de autorretratos, capturando diferentes etapas de mi transformación. Los más tempranos mostraban a una mujer que se veía más pequeña de lo que era, como si estuviera tratando de ocupar el menor espacio posible. Los más recientes mostraban a alguien que miraba directamente al espectador, sin miedo de ser vista completamente. El teléfono sonaba ocasionalmente con miembros de la familia probando mis límites, viendo si mi resolución se había debilitado. Miguel llamó una vez cuando él y Sofía terminaron, claramente esperando que corriera a consolarlo y tal vez proveer apoyo financiero durante su tiempo difícil. Pero su conversación aún era toda sobre lo que él necesitaba, por lo que estaba pasando, qué tan difícil era todo para él. Nunca preguntó cómo estaba. Nunca mencionó los meses de silencio entre nosotros. Nunca reconoció que sus acciones podrían haberme lastimado. «Espero que las cosas mejoren para ti, mi amor», dije cuando terminó su letanía de quejas. «Tengo que irme ahora. Voy a cenar con una amiga». La sorpresa en su voz fue palpable. «¿Una amiga? ¿Qué amiga?» «Solo una amiga», dije, sin sentir obligación de explicar mi vida social a alguien que había mostrado tan poco interés en mi existencia. «Cuídate, Miguel». Colgué sintiéndome en paz en lugar de culpable, satisfecha en lugar de triste. La mujer que solía ser habría dejado todo para correr a su lado, habría ofrecido dinero y consuelo y consejos infinitos. Esta nueva versión de mí reconocía que él era un adulto que podía manejar sus propios problemas, y que su crisis no era automáticamente mi emergencia. Jennifer hizo intentos similares para restablecer contacto en sus términos, llamando cuando necesitaba algo práctico como consejos sobre lidiar con suegros ancianos o recomendaciones para servicios del hogar. Pero nunca preguntó sobre mi arte, nunca mencionó mi transformación, nunca reconoció que me había convertido en alguien que valía la pena conocer, en lugar de solo alguien útil de tener cerca. Incluso Roberto, que vivía en el mismo departamento conmigo, parecía sorprendido por mi independencia continua. Claramente había esperado que mi fase terminara,
que regresara a ser la esposa complaciente que manejaba su calendario social y cocinaba sus comidas favoritas sin que se lo pidieran. En su lugar, continué pintando, continué haciendo mis propios planes, continué tratándolo como un roommate en lugar del centro de mi universo. ¿No lo extrañas?, me preguntó la señora Álvarez un día mientras caminábamos por Chapultepec, admirando las flores de primavera. Ser necesitada todo el tiempo, tener familia cerca, pensé en su pregunta seriamente. ¿Extrañaba el caos de manejar las vidas de todos los demás? ¿Extrañaba la corriente constante de peticiones y demandas? ¿Extrañaba sentirme esencial para la felicidad de otras personas? Extraño la idea de familia, dije finalmente. Extraño lo que pensé que teníamos, lo que esperé que pudiéramos ser, pero no extraño sentirme invisible en mi propia vida. No extraño dar todo y no recibir nada a cambio. No extraño ser tomada por sentada. Ella asintió sabiamente. Es difícil lamentar algo que nunca realmente existió en primer lugar. Eso capturó perfectamente por lo que había estado pasando. No estaba lamentando la pérdida de relaciones amorosas. Estaba procesando la realización de que esas relaciones habían sido en gran parte de un solo lado, construidas en mi capacidad de dar en lugar de cualquier aprecio genuino por quien era como persona. El segundo año de mi nueva vida trajo desarrollos inesperados. La dueña de galería que había presentado mi trabajo me conectó con otras oportunidades y me encontré con un ingreso pequeño pero constante de ventas de arte. No era suficiente para vivir, pero era mío, ganado a través de mi propia creatividad y esfuerzo, en lugar de dado a mí por obligación. Más importante, fui invitada a ser mentora de otras mujeres pasando por dificultades familiares similares. La doctora Martínez había comenzado un grupo de apoyo para clientas mayores lidiando con abuso emocional y manipulación, y me preguntó si estaría dispuesta a compartir mi historia con nuevos miembros. La primera vez que me paré enfrente de un grupo de mujeres, todas mayores de 60, todas luchando con familias que las trataban como recursos en lugar de personas, me sentí nerviosa. ¿Qué tenía que ofrecerles? Mi situación no era única. Mi transformación no estaba completa. Aún estaba averiguando las cosas día a día, pero mientras hablé sobre mi jornada de tapete a persona independiente, vi reconocimiento en sus caras. Asintieron cuando describí la culpa que venía con decir no. Secaron lágrimas cuando hablé sobre la soledad de estar rodeada de gente que solo te notaba cuando necesitaban algo. Aplaudieron cuando compartí cómo había aprendido a valorarme en lugar de esperar que otros me valoraran. La parte más difícil, les dije, no es aprender a establecer límites. Es creer que mereces que los respeten. Después de la reunión, varias mujeres se me acercaron en privado, compartiendo sus propias historias de explotación financiera, manipulación emocional, miembros de familia que habían desaparecido tan pronto como se detuvo el dar. Formamos nuestra propia red informal, cuidándonos, celebrando pequeñas victorias, apoyándonos a través del proceso difícil de reclamar nuestras vidas. Esto se convirtió en mi nuevo propósito, no el papel agotador de cuidadora familiar, sino el trabajo significativo de ayudar a otras mujeres a reconocer su valor. Comencé a escribir sobre mis experiencias, primero en un diario, luego en piezas más largas que compartí con el grupo de apoyo. La doctora Martínez me animó a considerar escribir un libro, compartiendo mi historia con una audiencia más amplia de mujeres, enfrentando luchas similares. La idea me aterrorizó y me emocionó en igual medida. ¿Quién era yo para pensar que mi historia importaba lo suficiente para llenar un libro completo? Pero luego recordé a todas las mujeres que había conocido que pensaban que estaban solas en sus experiencias, que se culpaban por la indiferencia de sus familias, que no tenían modelo de cómo se veía escoger a ti misma después de toda una vida de escoger a otros. Si mis palabras podían ayudar a incluso una mujer a darse cuenta de que merecía algo mejor, entonces tal vez mi dolor había servido un propósito. Tal vez todos esos años de ser usada y tomada por sentada me habían llevado a este momento, esta oportunidad de transformar mi sufrimiento en algo útil para otros. Durante los meses siguientes, comencé a trabajar en lo que se convertiría en mis memorias. Escribir mi historia me forzó a revivir memorias dolorosas,
pero también me ayudó a entender patrones que no había visto mientras los vivía. Podía trazar la erosión gradual de mi autoestima, ver cómo cada pequeño compromiso había llevado a otros más grandes. Entender cómo me había vuelto cómplice en mi propio maltrato. Las mujeres en mi grupo de apoyo se convirtieron en mis primeras lectoras, ofreciendo retroalimentación y compartiendo sus propias experiencias que enriquecieron mi entendimiento de estas dinámicas. Muchas de ellas tenían historias similares: hijos que solo llamaban cuando necesitaban dinero, esposos que habían dejado de verlas como individuos, miembros de familia extendida que esperaban dar infinito sin reciprocación. «Tu historia me dio permiso de estar enojada», me dijo una mujer después de leer un borrador temprano. «He pasado tantos años creyendo que las buenas madres nunca dicen no, que las esposas amorosas siempre se ponen últimas. Leer sobre tu transformación me hizo darme cuenta de que he estado viviendo la definición de amor de alguien más». Dorothy se convirtió en otra lectora crucial, alguien que podía proveer perspectiva en mi jornada desde afuera. Me ayudó a entender qué detalles importaban más, qué momentos capturaban la verdad universal bajo mis circunstancias particulares. «Lo que más me llama la atención», dijo después de leer varios capítulos, «es qué tan claramente puedes ver ahora lo que no pudiste ver entonces». La mujer que dejó que Miguel la manipulara por dinero no podía reconocer los patrones que parecen tan obvios en retrospectiva. Eso es lo que hace la recuperación tan difícil. Tienes que simultáneamente sanarte del daño y aprender a confiar en tus propias percepciones otra vez. El proceso de escribir el libro tomó más de un año, pero le dio estructura a mi sanación en maneras que no había esperado. Cada capítulo me forzó a examinar un aspecto diferente de mi transformación, a articular lecciones que aún estaba aprendiendo. Escribí sobre la culpa que acompañó cada límite, el miedo que vino con la independencia financiera, el dolor de darme cuenta de que las relaciones familiares que había atesorado existían principalmente en mi imaginación, pero también escribí sobre la alegría de descubrir mis habilidades artísticas, la satisfacción profunda de amistades basadas en respeto mutuo, la paz que vino con dormir en mi propia cama, sin preocuparme por las necesidades o estados de ánimo de alguien más. Escribí sobre la señora Álvarez enseñándome a hacer sofrito, sobre Dorothy mostrándome cómo identificar diferentes tipos de flores silvestres. Estas nuevas relaciones me habían enseñado cómo se veían las conexiones saludables. Había dar y tomar, pero fluía naturalmente en lugar de ser demandado o manipulado. Había apoyo durante tiempos difíciles, pero se ofrecía libremente en lugar de ser extraído a través de culpa. Había genuino interés en las vidas, pensamientos, sueños, miedos de cada uno, no solo en lo que la otra persona podía proveer. Cuando mi manuscrito estuvo completo, la doctora Martínez me ayudó a conectar con una editorial pequeña que se especializaba en memorias sobre recuperación familiar y transformación personal. El proceso de edición fue desafiante, forzándome a ser incluso más honesta sobre mi propio papel en habilitar dinámicas no saludables, pero también me ayudó a reconocer qué tan lejos había llegado. El día que mi libro fue aceptado para publicación, llamé a toda mi familia escogida para compartir las noticias. La señora Álvarez lloró de alegría, recordando a la mujer quebrada que había sollozado en su mesa de cocina 2 años antes. Dorothy manejó desde Cuernavaca con una botella de champán e insistió en que celebráramos apropiadamente. La respuesta de mi familia biológica a la publicación del libro fue predeciblemente mixta. Roberto me acusó de airear la ropa sucia por ganancia, como si mi historia le perteneciera a él en lugar de a mí. Miguel llamó al libro una traición y amenazó con escribir su propia versión de los eventos, aunque nunca lo siguió. Jennifer contrató un abogado para ver si podía prevenir la distribución, pero aprendió que la verdad es una defensa contra demandas por difamación. La ironía no se me perdió. La misma gente que había ignorado mi voz por décadas, ahora estaba indignada de que la estuviera usando para contar mi propia historia. Estaban más molestos por mí hablando sobre su comportamiento de lo que jamás habían estado sobre el comportamiento en sí, pero la respuesta de las lectoras fue abrumadora.
Mujeres a través del país escribieron para agradecerme por darles lenguaje para experiencias que habían pensado que eran únicamente vergonzosas. Compartieron sus propias historias de explotación financiera, manipulación emocional, familias que las veían como recursos en lugar de personas. Muchas dijeron que leer mi libro les había dado permiso para empezar a establecer sus propios límites. Siempre pensé que el problema era que no estaba dando suficiente, escribió una lectora. Tu libro me ayudó a ver que el problema era que estaba dando todo, y ellos lo estaban tomando sin nunca considerar lo que me costaba. Otra mujer compartió que había comenzado clases de arte después de leer sobre mi jornada de pintura. Tengo 67 y tomé un pincel por primera vez desde la preparatoria. Soy terrible en esto, pero nunca había sido más feliz. El evento de lanzamiento del libro en la Galería de la Roma, donde había mostrado mi trabajo por primera vez, estuvo lleno hasta no caber más gente. Muchos de los miembros de mi grupo de apoyo estaban ahí, junto con la señora Álvarez, Dorothy, y docenas de mujeres que nunca había conocido que habían encontrado algo útil en mi historia. Durante la sección de preguntas y respuestas, una mujer levantó la mano y preguntó la pregunta que había estado temiendo. ¿Alguna vez se arrepiente de haberse escogido a sí misma sobre su familia? Pensé por un largo momento antes de responder. No me escogí a mí misma sobre mi familia, dije finalmente. Me escogí a mí misma en lugar del papel que querían que jugara. Los verdaderos miembros de familia celebrarían tu crecimiento. No te castigarían por tener límites. Querrían que fueras feliz y saludable, no solo útil. Otra mujer preguntó si alguna vez esperaba reconciliación con mis hijos. Espero que encuentren sus propios caminos hacia la felicidad y la salud, respondí honestamente. Pero no puedo controlar si escogen hacer el trabajo necesario para una relación genuina conmigo. Solo puedo controlar si continúo aceptando trato que me disminuye. Las preguntas continuaron por más de una hora, cada una ayudándome a articular algo que aún estaba aprendiendo sobre la recuperación de la disfunción familiar. Para cuando la noche terminó, me sentí más confiada que nunca de que compartir mi historia había sido la decisión correcta, independientemente de cómo respondiera mi familia biológica. 6 meses después de la publicación del libro, algo inesperado pasó. Recibí una carta de Miguel, escrita a mano en lugar de tecleada, lo cual inmediatamente captó mi atención, ya que normalmente se comunicaba solo a través de textos breves o mensajes en redes sociales. La carta era de 3 páginas, divagante y defensiva, pero contenía algo que nunca había escuchado de él antes: un reconocimiento de que podría haber contribuido a nuestros problemas de relación. No era una disculpa completa o incluso una aceptación completa de responsabilidad, pero era la primera grieta en la pared de culpa que había construido alrededor de sí mismo. He estado pensando en algunas de las cosas que escribiste en tu libro, decía la carta. No estoy de acuerdo con todo, y aún creo que pudiste haber manejado las cosas diferente, pero puedo ver que tal vez no siempre fui justo contigo. Tal vez podríamos tratar de platicar alguna vez, si quieres. Leyendo sus palabras, sentí una mezcla de esperanza y cautela. Esto era más de lo que jamás me había dado antes, pero aún era condicional, aún cercado con justificaciones y excusas. Llevé la carta a mi sesión de terapia con la doctora Martínez para ayudar a procesar mi respuesta. ¿Cómo te sientes sobre esta apertura?, preguntó después de que había leído la carta en voz alta. Agradecida de que esté dispuesto a reconocer algo, dije, pero también cautelosa. Esto se siente como el mínimo, y he aprendido a no emocionarme por migajas cuando lo que necesito es una comida completa. ¿Cómo se vería una comida completa en este contexto? Pensé en su pregunta por varios minutos. Responsabilidad real por años de explotación financiera. Reconocimiento de que su publicación en redes sociales fue cruel y diseñada para lastimarme. Entendimiento de que mi transformación no fue sobre rechazar a la familia, sino sobre reclamar mi derecho al respeto dentro de ella. Y más importante, evidencia de que me ve como una persona completa, con mis propias necesidades y sueños, no solo como un recurso para su conveniencia. La doctora Martínez asintió. Esos son requerimientos razonables para reconstruir confianza. ¿Cómo quieres responder a su carta? Decidí escribir de vuelta, pero cuidadosamente. Le agradecí por contactarme
y reconocí el valor que tomó admitir cualquier culpa, pero también declaré claramente lo que tendría que cambiar para que tuviéramos una relación genuina hacia adelante. Estoy dispuesta a platicar, escribí, pero solo si podemos tener conversaciones honestas sobre cómo llegamos a este lugar. Necesito saber que entiendes el impacto de años de tomarme por sentada, de verme solo en términos de lo que podía proveer en lugar de quién soy como persona. Necesito ver evidencia de que genuinamente estás interesado en mí como individuo, no solo buscando maneras de restaurar acceso a apoyo financiero. Mandé la carta y luego trabajé en no tener expectativas sobre su respuesta. Si estaba listo para hacer el trabajo profundo necesario para una relación auténtica que daba por verse. Había aprendido a esperar lo mejor mientras me protegía de la decepción. Mientras tanto, mi vida continuó expandiéndose en maneras que nunca podría haber imaginado durante esos días oscuros de sentirme invisible y tomada por sentada. Mi segundo show de arte presentó pinturas más grandes y audaces que reflejaban mi crecimiento continuo y confianza creciente. Varias piezas se vendieron a coleccionistas que específicamente buscaban trabajo de artistas mayores que habían encontrado sus voces más tarde en la vida. El grupo de apoyo que cofacilitaba con la doctora Martínez había crecido para incluir más de 30 miembros regulares, con una lista de espera de mujeres queriendo unirse. Habíamos desarrollado un programa estructurado que ayudaba a las participantes a identificar patrones de disfunción familiar, establecer límites apropiados y construir nuevos sistemas de apoyo. Varios miembros del grupo habían continuado a escribir sus propias historias, creando un pequeño movimiento de mujeres mayores, rehusándose a aceptar papeles invisibles en sus propias familias. La señora Álvarez y yo habíamos planeado un viaje ambicioso a España, donde quería revisitar los lugares de los que su familia había hablado durante su infancia en Puebla. Nunca había viajado internacionalmente. Siempre había puesto esos sueños en pausa porque había necesidades familiares que tomaban prioridad. Ahora, a los 74, estaba aprendiendo a usar mi pasaporte por primera vez. 3 meses después de que había escrito de vuelta a Miguel, llamó y preguntó si podíamos encontrarnos para café. Su voz en el teléfono sonaba diferente, menos demandante, más tentativa. Arreglamos encontrarnos en una ubicación neutral, un café pequeño en la Condesa al que ninguno de nosotros había ido antes. Pasé la mañana de nuestra reunión sintiéndome nerviosa de una manera que no había experimentado en años. Esto podría ser el comienzo de una relación real con mi hijo, pero también podría ser otra decepción en una larga línea de ellas. Me vestí cuidadosamente, escogiendo ropa que me hiciera sentir confiada y atractiva, en lugar de tratar de verme como la madre abnegada que podría esperar. Miguel ya estaba sentado cuando llegué, y me sorprendió cuánto más viejo se veía. La arrogancia casual que lo había caracterizado por tanto tiempo parecía disminuida, reemplazada por algo que se veía casi como vulnerabilidad. «Hola, ma», dijo, parándose para abrazarme torpemente. «Gracias por acceder a encontrarnos». Pasamos los primeros minutos haciendo plática pequeña sobre el clima, el barrio, cualquier cosa excepto por qué estábamos ahí. Finalmente, decidí abordar el elefante en el cuarto. «Aprecié tu carta», dije. «Significó mucho que estuvieras dispuesto a reconocer que las cosas entre nosotros no han estado saludables». Asintió, viendo hacia su taza de café. «He estado pensando mucho sobre lo que escribiste en tu libro. Algo fue difícil de leer, especialmente las partes sobre mí siempre pidiendo dinero. Supongo que nunca realmente pensé sobre cómo se sentía eso de tu lado. No era una disculpa completa, pero era más autoconciencia de la que jamás había mostrado antes. Decidí ser honesta sobre mi propia experiencia en lugar de tratar de hacerlo sentir cómodo. Se sintió como si solo me valoraras por lo que podía proveer», dije gentilmente, «como si solo importara cuando necesitabas algo. Esa es una manera terrible de sentirse sobre tu relación con tu hijo». Miguel estuvo callado por varios minutos, aparentemente luchando con emociones que no estaba acostumbrado a reconocer. Cuando finalmente habló, su voz era apenas más fuerte que un susurro. «Creo que aprendí eso de papá», dijo. «La manera en que te trató, como si estuvieras ahí para cuidar todo para que él no tuviera que pensar en cosas del hogar.
Crecí pensando que eso era para lo que estaban las madres. Esta percepción me sorprendió. No había esperado que conectara su trato hacia mí con patrones que había observado en el comportamiento de su padre. Sugería un nivel de autorreflexión que no le había dado crédito. Esa es una observación justa, dije. Pero eres un adulto ahora, y puedes escoger relacionarte con la gente diferente de lo que viste modelado en tu infancia. La pregunta es si quieres. Hablamos por más de 2 horas, cubriendo territorio que nunca habíamos explorado antes. Miguel compartió que su relación con Sofía había terminado en parte porque ella había señalado cómo hablaba sobre mí, siempre en términos de lo que podía conseguir de mí en lugar de lo que nuestra relación significaba para él. Admitió que leer mi libro lo había forzado a confrontar patrones que había estado evitando. No sé cómo ser diferente, dijo en un punto. He sido egoísta por tanto tiempo. No estoy seguro de que sepa cómo pensar en las necesidades de otras personas. Empieza pequeño, sugerí. Pregunta cómo estoy y realmente escucha la respuesta. Recuerda cosas que te digo sobre mi vida. Muestra interés en mi arte, mis amigas, mis experiencias que no tienen nada que ver contigo. Para el final de nuestra conversación, habíamos acordado tratar de reunirnos mensualmente para trabajar en construir un tipo diferente de relación. Miguel reconoció que tomaría tiempo reconstruir confianza, y yo enfaticé que no aceptaría un regreso a las viejas dinámicas bajo ninguna circunstancia. Te amo, Ma, dijo mientras nos preparábamos para irnos. Sé que no lo he mostrado en maneras que se sintieran como amor para ti, pero te amo. Yo también te amo, le respondí. Pero el amor no es solo un sentimiento, también es la decisión de tratar a alguien con respeto y consideración. Necesito ver esa decisión consistentemente antes de que pueda confiar en que las cosas realmente han cambiado. Mientras caminé al metro después de nuestra reunión, me sentí cautelosamente optimista, pero no ingenua. Una buena conversación no borraba años de ser tomada por sentada, y había aprendido a no emocionarme por promesas hasta que viera cambios sostenidos en el comportamiento. Pero era un comienzo, y eso se sintió significativo. Durante los meses siguientes, Miguel sí hizo esfuerzos consistentes para mostrar interés en mi vida más allá de lo que podía conseguir de mí. Preguntaba sobre mi arte, recordaba los nombres de mis amigas, y llamaba ocasionalmente solo para ver cómo estaba en lugar de porque necesitaba algo. No era perfecto. Los viejos patrones mueren difícil, pero era progreso genuino. Jennifer, observando la relación mejorada de su hermano conmigo, eventualmente se acercó para preguntar si podíamos tratar de reconstruir nuestra conexión también. Su acercamiento fue más cauteloso y formal que el de Miguel, pero parecía genuinamente interesada en entender qué había salido mal entre nosotras. He tenido éxito en mi carrera porque soy buena manejando relaciones profesionalmente, dijo durante nuestra primera conversación real en años. Pero me doy cuenta de que nunca aprendí cómo tener una relación personal contigo que no estuviera basada en que sirvieras mis necesidades. Roberto, tal vez sintiéndose excluido de esta reconciliación familiar, hizo algunos intentos mediocres para reparar nuestra relación también, pero sus esfuerzos se sintieron más como intentos de restaurar su acceso a servicios domésticos que interés genuino en mí como persona. Nuestro divorcio procedió amigablemente, y mantuvimos contacto cortés alrededor de asuntos prácticos, pero nunca recuperamos el matrimonio que una vez compartimos. Mientras escribo esta conclusión, 3 años han pasado desde esa noche que encontré el mensaje de Miguel en el teléfono. La mujer que descubrió esas palabras crueles apenas reconocería a la persona en que me he convertido. Esa María estaba tan enfocada en ser necesitada que había olvidado que merecía ser valorada. Tenía tanto miedo del abandono que aceptó ser invisible. Esta María entiende que las relaciones saludables requieren respeto mutuo, que el amor no debería requerir el borrado completo de ti misma, que estar sola es mejor que estar solitaria en compañía de gente que te toma por sentada. He construido una vida llena de conexiones genuinas, cumplimiento creativo y la satisfacción profunda que viene de escogerte a ti misma, sin disculpas. Mi relación con Miguel continúa mejorando lentamente, construida ahora en respeto mutuo en lugar de dependencia financiera. Jennifer y yo estamos aprendiendo a ser amigas en lugar de mantener la dinámica agotadora madre-hija que teníamos antes.
Mi familia escogida, la señora Álvarez, Dorothy, los miembros de mi grupo de apoyo, mi comunidad de arte, provee el amor y aprecio que una vez busqué desesperadamente de gente que era incapaz de darlo. El departamento que compré después del divorcio está lleno de mis pinturas, decorado en colores que amo, organizado según mis preferencias en lugar de las necesidades de alguien más. Despierto cada mañana emocionada sobre el día por delante en lugar de con temor de las demandas que podrían ponerse sobre mí. Me voy a dormir cada noche orgullosa de decisiones que he hecho para mí misma en lugar de culpable sobre maneras en que podría haber fallado a otros. Mi arte ha evolucionado en algo que nunca esperé. No solo un pasatiempo o una fuente de ingreso, sino una manera de procesar y comunicar la transformación que he sufrido. Mi serie más reciente, titulada Ya no invisible, presenta retratos de mujeres mayores en momentos de autodescubrimiento y empoderamiento. Las pinturas celebran la belleza y fuerza que viene con escogerte a ti misma después de toda una vida de escoger a otros. Mientras me siento aquí leyendo el borrador final de esta historia, preparándome para compartirla con ustedes, quiero dejarlos con la cosa más importante que he aprendido. Nunca es demasiado tarde para escogerte a ti misma, sin importar cuánto tiempo hayas estado invisible, sin importar cuántos años hayas pasado siendo tomada por sentada, sin importar cuánta culpa sientes sobre tener necesidades y límites. Mereces algo mejor. Mereces ser vista como una persona completa, no solo como alguien que provee servicios a otros. Mereces tener tus necesidades consideradas, tus sentimientos respetados, tus límites honrados. Mereces relaciones basadas en cuidado mutuo, en lugar de dar de un solo lado. Si estás viviendo en las sombras de las necesidades de otras personas, si has olvidado quién eres más allá de lo que puedes proveer a otros, si estás cansada de sentirte invisible en tu propia vida, por favor sepan que el cambio es posible. No será fácil, y algunas relaciones podrían no sobrevivir la introducción de límites saludables. Pero la alternativa es pasar el resto de tu vida sintiéndote como un fantasma en tu propia historia. No eres egoísta por querer respeto. No estás abandonando a tu familia al rehusarte a ser explotada. No eres demasiado vieja para empezar a priorizarte. Eres valiosa exactamente como eres, sin dar todo, sin sacrificarte en el altar de las expectativas de otras personas. ¿Has vivido algo así? ¿Te reconoces en mi historia? ¿Conoces a alguien que ha sacrificado todo por una familia que los toma por sentados? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Creemos una comunidad de gente que se rehúsa a ser invisible por más tiempo. Si esta historia resonó contigo, si te dio esperanza o te hizo sentir menos sola en tus luchas, por favor dale like a este video y suscríbete. Me ayuda a alcanzar a otras personas que necesitan escuchar este mensaje, que necesitan saber que la transformación es posible sin importar cuán imposible pueda parecer ahora mismo. Juntas, podemos romper el ciclo del sufrimiento silencioso y construir vidas llenas de amor y respeto genuinos. Recuerden, importan. Sus sueños importan. Sus necesidades importan. Su voz importa. Es hora de dejar de esconderse en los márgenes de las historias de otras personas y empezar a escribir la suya propia. El mundo necesita lo que tienen que ofrecer, pero primero, necesitan creer que merecen ofrecerlo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por verme. Gracias por escoger valorarse lo suficiente para buscar algo mejor. El viaje de invisible a empoderada no es fácil, pero es el trabajo más importante que jamás harán. Y no tienen que hacerlo solas.